presenta Bro a Mano Comercios. Ahora tu celular es un POS. Banco República, nuestro banco país. Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. Iniciamos Empresarios de acá, agradecerles como siempre que están del otro lado de la pantalla. Y lo anunciábamos, vamos a dialogar con Leonardo García, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay. Leonardo, gracias por estar aquí. No, gracias a vos por invitarme. Bueno, un gusto, Leonardo, tenerte aquí, porque bueno, vaya si será relevante, ¿no? Los temas que hacen a las empresas, industrias y demás, que finalizamos el ciclo anterior hablando de la industria y prácticamente lo comenzamos hablando de esto, ¿no? Y yo recuerdo que el año pasado, para el Día de la Industria, tú en tu discurso, apertura de esa celebración que se desarrolló en el Club de los Industriales, tú comenzaste ese discurso con una pregunta. Y la pregunta era, ¿Uruguay realmente quiere tener una industria nacional activa, fuerte y desarrollada? ¿Por qué esa pregunta? Bueno, la verdad es que cuando empecé a elaborar el discurso y ver qué formato le íbamos a dar a este Día de la Industria, que para nosotros es el evento más importante del año, donde tenemos mucha visibilidad, estábamos buscando llamar un poco la atención, ¿no? Y en realidad esa pregunta yo la tomé de los consejos nuestros, los consejos directivos, donde cada vez que surge algún problema y vemos algún posicionamiento político, surge esa pregunta. Naturalmente entre los empresarios dicen, es muy normal haber escuchado en la Cámara de Industrias, pero ¿el Uruguay quiere industria o no quiere industria? Porque hay veces que sentimos que desde el discurso todo el mundo habla a favor de la industria nacional y de lo importante que es y de lo importante que es para el desarrollo del país tener una industria fuerte, desarrollada, activa, pero después vemos la vía de los hechos, qué es lo que sucede y vemos que como que no sentimos ese respaldo a nivel general. Y acá hablo de todos, hablo de gobierno, de oposición, hablo de empresarios de otros sectores que no están vinculados a la industria, hablo del público en general, hablo de los medios. Entonces nos parecía que era un buen disparador para ese día. A propósito de lo que hace, por ejemplo, el sistema político, ¿no? Porque muchas veces lo que hace o lo que propicia el desarrollo, por supuesto, más allá de las empresas, es el sistema político, terminan siendo decisiones políticas, ¿no? Vaya si son importantes. Y allí, en ese sentido, ¿qué entiendes tú o qué aspectos no tienen ese respaldo para la industria que provienen de decisiones políticas, ¿no? Sea el gobierno cual fuere. Te voy a poner un ejemplo, sí. Que justo fue el año pasado y que se habló mucho y todos estaban muy de acuerdo en una posición, que fue el caso de la famosa ley de frontera con respecto a los productos de Brasil, para que pequeños comerciantes puedan traer productos de Brasil sin ningún tipo de arancel, no pasar por el Ministerio de Salud Pública, no pasar por registro, una importación simplificada, y todo el mundo lo defendió, para que el comerciante pueda competir con los productos de contrabando. Pero ¿quién pensó en la industria? ¿Quién pensó en el industrial que ya le cuesta competir en forma normal con los productos que ingresan de Brasil y de Argentina, importados en forma normal, con esta facilidad que se le daba a ese comerciante? Nadie se puso en el papel de la industria. Nadie se puso a pensar cómo iba a afectar aún más las ventas de nuestra industria en esas zonas. Mientras el industrial nacional tiene que cumplir con todas las normativas, que nos parece muy bien, tiene que pasar por el Ministerio de Salud Pública, que nos parece muy bien, cuando corresponde pasar por inspecciones de RLATU, tiene que pagar todos los impuestos, tiene que pagar todos los salarios, la energía, tiene que pagar todo. Ahora, cuando están hablando cómo hacen los comerciantes para competir y generar un sistema simplificado, muy pocos se pusieron a pensar en qué pasaba con la industria. Y ese es un ejemplo de varios. O sea, allí, Leonardo, por ejemplo, ¿no? Para ser práctico, por ejemplo, si esta copa es industria nacional, ¿no? Del costo total de este precio, 100 pesos.
¿Cuánto corresponde a impuestos, incluidos tributos, a producción y a margen, por ejemplo, ¿no? ¿O eso depende del producto? Depende mucho del sector, depende del tipo de registros que tenga que tener. Por ejemplo, no es lo mismo un producto como puede ser una copa, como un producto alimenticio, cosmética, perfumería, química, que tiene un montón de otros controles que generan costos, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado mucho de los costos del Ministerio de Salud Pública, el tiempo de duración de los trámites, que eso la verdad tiene un impacto muy grande en el costo de los productos, más pensando en lo que son micro y pequeñas empresas, que por suerte estamos trabajando bastante bien con el Ministerio de Salud Pública para tratar de abatir esos costos, reduciéndolos y amplificando el tiempo de duración del trámite. Pero por eso depende mucho del sector y del tipo de producción. ¿La carga social sigue siendo el mayor costo de las empresas o allí? Por eso te digo, es muy relativo el tipo de sector. Hay empresas que el costo energético es muy importante, que pues son intensivas en la energía. Hay sectores donde son intensivas en mano de obra y ahí el costo de la mano de obra también pasa a ser importante. Hay productos primarios que tienen poco procesamiento y capaz que lo más importante es el costo de la materia prima. Es muy relativo, ¿no? ¿Entiendes que, por ejemplo, de productos industrializados en Uruguay, si de alguna manera, por ejemplo, ¿no?, en el supuesto caso de que, bueno, haya una reducción de costos interesante en todo lo que es energía, todos los servicios, carga social y demás, allí puede reducirse esos precios que hacen que el Uruguay sea caro? Yo creo que el problema de Uruguay se transformó en un problema, es un país caro y es un problema estructural, ¿no? Entonces una sola medida no va a solucionar eso. Nosotros tenemos un problema, hoy resuena más los problemas que estamos teniendo con el tipo de cambio, que el Ministerio de Economía hace muy pocos días ha anunciado que va a empezar a tomar medidas conjuntamente con el Banco Central, que eso lo vemos como positivo, pero el impacto de la caída de cambio ya te genera mayor problema de competitividad. Eso por un lado. Después, por otro lado, tenemos la energía más cara de la región, sin duda. Si no trabaja Uruguay en bajar los costos energéticos, todos aquellos sectores que son intensivos en energía, se les va a hacer muy complicado competir. El tema de los salarios, nosotros no hablamos, pagamos sueldos caros en dólares, producto de varias cosas, pero también entendemos que a la gente no es que gana mucha plata y que vive tan bien. Puede haber trabajadores que ganen muy buenos sueldos y les cueste en el día a día. Entonces creo que por ahí no va a ir la solución. Pero si uno mira cuánto nos cuesta un trabajador y cuánto realmente le queda en efectivo al trabajador, va a ver que hay una brecha muy grande entre lo que le cuesta a la empresa y lo que efectivamente recibe el trabajador. Creo que ahí hay que empezar a trabajar. Pero en definitiva, creo que lo más importante y todo lo demás va a ser muy complicado de solucionar si Uruguay no hace foco en el déficit fiscal que tiene, en el costo del Estado, en la burocracia del Estado. Creo que hay que partir de ahí para después ir alivianando la carga que tiene la industria nacional para que ésta sea más competitiva, ¿no? Tú representas una gremial empresarial, vaya si de relevancia en nuestro país. Tú eres empresario. ¿Sientes que los empresarios, más allá de lo que puede ser la parte de ser vocero, ¿no?, desde una cámara industrial, son escuchados en estos reclamos por el sistema político? Porque son como los mismos problemas que vienen hace muchos años y que hace muchos años los empresarios vienen en esos activos reclamos, ¿no? Entonces a veces como que me da la sensación, digo, te lo pregunto a ti, que sos el entrevistado, de que como que no hay una especie de acuerdo, simbiosis de que son los problemas que hay que atacar, ¿no? Como que el sector empresarial está fuerte y firme en ciertos reclamos que son válidos, pero como que el sistema político no acompaña, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Me da la sensación. No, vos me preguntás si somos escuchados. Yo creo que sí, somos escuchados. No creo que no hay nadie del gobierno o nadie de la oposición del actual gobierno
que desconozca todos estos temas. No hay nadie que lo desconozca, todos lo conocen. Y tenemos muy buen diálogo con todos los gobiernos que han venido, desde la Cámara de Industria y distintos empresarios. Tenemos que reconocer que tenemos muy buen diálogo. Ahora lo que nos falta es que eso se traduzca en acciones, que realmente se empiecen a concretar acciones que tiendan a ser más competitivo al Uruguay en general, no solamente a la industria, ¿no? En general. Por eso cada vez se escucha más que estamos caros, ¿no? Y al que tiene la suerte y la posibilidad de viajar al exterior, no hay ningún país donde uno viaje que le asusten los precios, porque en realidad estamos pagando tan caro acá las cosas en el Uruguay que nada, ya es algo común, no solo de la industria, ¿no? Lo malo es que quizás nos estamos acostumbrando, o ya estamos acostumbrados a eso, ¿no? Y como Sí. que hay un statu quo. Sí, y creo que llegó el momento de romper con eso, porque si uno, yo no soy analista político, pero si uno empieza a ver lo que está pasando en el mundo, uno se encuentra con que hay distintos países que son más baratos que el Uruguay y están en esa línea, están muy preocupados por bajar la burocracia del Estado, por ser más eficientes, por bajar los costos del Estado, dejar de pensar en subir impuestos, sino tratar de trabajar para bajar los impuestos y que sus empresas e industrias sean más competitivas. Y yo creo que eso es lo que humildemente estoy viendo que está pasando a nivel mundial. Vamos a seguir hablando de estos temas, los invito a que vayamos a un próximo bloque de empresarios de acá. El diálogo es con Leonardo García, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay. Ya vemos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Dermaglow Facial Ultra. Ultra hidratación. Hidrata por 24 horas. Ultra firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Ultra volumen. Ayuda a reducir arrugas. Ultra estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermaglow Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pasate a Hidro. Presenta Forbis Mazars, auditoría, contabilidad y outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.forbismazars.com/UI. Segundo bloque de empresarios, de acá estamos en diálogo con Leonardo García, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay. Y a propósito venimos hablando de temas que hacen, ¿no?, al estado de situación de la industria, ¿no? Allí hay realmente un escenario para que, por ejemplo, Uruguay haga crecer más sus industrias en este contexto, o hacen falta cambios, esos cambios estructurales que tú mencionabas, para potenciar aún más, ¿no? Porque digo, bueno, tenemos lo que tenemos, en ese estado de situación podemos avanzar aún así, o no es posible crecer la industria en este estado de situación que tú me planteabas. Bien, yo no voy a especular, me voy a basar en la realidad. Y la realidad marca que la industria hace 15 años que no crece, muy similar a lo que le pasa al país, o tiene índices de crecimientos muy magros. Prácticamente diríamos que no hay un crecimiento real y sostenido. Entonces, a priori te diría, no veo indicios de crecimiento. Tampoco es que hay inversiones muy grandes. Uno analiza las inversiones, para poder crecer necesitamos más inversiones. Ya lo dijo el ministro de Economía, que lo ve a nivel global del país. Entonces,
Por eso nosotros planteamos que en la medida que no empiecen a suceder cambios para que las industrias sean más rentables, sean más competitivas, puedan exportar más, puedan crecer, puedan tener buenos márgenes de rentabilidad, en la medida que eso no empieza a suceder, es muy difícil que haya empresarios que quieran seguir invirtiendo o aumentando su producción o aumentando su capacidad o buscando nuevos mercados si no son competitivos, ¿no? Entonces, creo que para que se dé un crecimiento de la industria necesitamos empezar a trabajar en todo ese proceso de ser más competitivos. A nivel de, por ejemplo, tú mencionabas, ¿no?, de abrir la industria aún más al comercio exterior, allí ¿cómo la ves posicionada frente a mercados, ¿no? Porque se intenta, bueno, ahora recientemente se está ratificando el acuerdo con la Unión Europea, Mercosur, se trata de ampliar aún más las posibilidades, por ejemplo, con China, tú recientemente estuviste allí con la delegación oficial, pero ¿estamos preparados para atender esa demanda que de repente estamos buscando en el exterior, o aumentar en el exterior? Yo creo que Uruguay está preparado como país, ¿no? Tenemos una muy buena imagen en el exterior. Creo que el empresario uruguayo es muy respetado fuera del país. Se sabe que es un empresario confiable, nuestros productos son confiables. Pero insisto en que podemos tener todo eso como positivo, pero necesitamos ser competitivos. La competitividad es la clave de esa expansión. El país puede abrir un montón de nuevos mercados, hacer un montón de tratados de libre comercio, pero si nuestra industria no es competitiva, es muy difícil que se aprovechen esas oportunidades. A lo sumo, va a haber algunos sectores, muy pocos sectores, que lo puedan aprovechar. Está bárbaro que lo aprovechen. Pero la idea o nuestra visión desde la Cámara de Industria es que una oportunidad de esta sea aprovechada por la mayor cantidad de empresas posibles. Y eso va a ser posible en la medida que mayor grado de industrias sean competitivas. Leonardo, yo te voy a pedir una reacción ahora a un extracto de una entrevista que le hicieron a Danilo Dardano, que es presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, respecto al acuerdo de Mercosur-Unión Europea. Lo vemos. Nosotros no es que decimos no al TLC por C, sino queremos ver la redacción y nunca la vimos los trabajadores. Por tanto nos preocupa y algunas declaraciones que se vienen diciendo van a haber ganadores y perdedores. Seguramente los agroexportadores van a ser parte de los ganadores. Ahora, la industria nacional, la mano de obra nacional, ¿qué papel va a jugar? ¿Nos va a suceder lo mismo que cuando arrancó el Mercosur, que cerraron miles y miles de fuentes de trabajo en Uruguay? Pronto. Bien. ¿Cuál es tu comentario al respecto de estos dichos de Danilo Dardano? Bueno, yo a Danilo lo conozco, lo respeto y es la opinión o la posición del sindicato. Nosotros tenemos una visión totalmente distinta. Más que nada fundamentada en cuáles son los países desarrollados, los que tienen mayor apertura o los que tienen menor apertura. Los que tienen mayor apertura. Pero por eso yo insisto mucho en generar oportunidades para que se aprovechen estos acuerdos. En la medida que trabajemos en aprovechar las oportunidades que se abren, va a ser positivo para la industria, va a ser positivo para el desarrollo del país, va a ser positivo para generar más y mejores trabajos, porque el mundo funciona así. O sea, uno ¿a qué país se quiere parecer? Nos tenemos que preguntar eso, ¿a qué país nos queremos parecer? Nuestra industria, nuestro desarrollo, nuestra cultura, ¿a qué país se quiere parecer? ¿A los países que son más abiertos o a los países que son más cerrados? ¿Qué genera más innovación? ¿Qué genera más crecimiento? ¿Mirar para adentro o mirar al mundo? Más pensando en un país que somos muy pocos, somos un país chico, entonces creo que cualquier acuerdo de este tipo es muy positivo para el país. Y bueno, yo miro a los países que se desarrollan, que logran crecer, que logran una mejor forma de vivir, una mejor forma de trabajar y veo países que están abiertos, no veo países cerrados.
No menor justamente es lo que hace el relacionamiento de la industria, el sector industrial con sus respectivos sindicatos, obviamente hablando en la generalidad, pero no menor es porque cuántas veces la industria está como en el foco del ojo de la tormenta por algún conflicto sindical, ¿no? Que de alguna manera en algunas ocasiones hay empresas que han retirado sus empresas, ¿no? De Uruguay, inversores, por fuertes conflictos sindicales. Allí, ¿cómo está el estado de situación, ¿no? El diálogo de la industria con los sindicatos, porque eso es no menor, ¿no? A veces tiene un peso a la hora de decidir una inversión en un país. A veces no, siempre tiene un peso, siempre tiene un peso. Yo te diría, mira, si empezamos a atar todos los temas, yo te diría que a mí me preocupa más esto, o a veces puede frenar más una inversión, la conflictividad laboral, que un acuerdo con otro país. Creo que lo otro es una oportunidad y esto es una limitante. Y es contradictorio porque con los referentes sindicales tenemos muy buen diálogo. Podemos hablar cada vez que hay un conflicto, cada vez que hay un problema. El tema es que a nivel general no logramos transformar la forma en que nos relacionamos. Y ni siquiera te voy cuando hay un conflicto, cuando hay una empresa con dificultades, que uno lo podría llegar a entender. Hoy en día nos encontramos, y si tomamos como referencia el año pasado, en muchos conflictos que no tienen explicación. Y creo que tenemos una responsabilidad nosotros como Cámara de Industria o como empresarios. Sé que no logramos transmitir el daño que genera un conflicto para las inversiones, para generar nuevos puestos de trabajo, para que nuevos grupos vengan y quieran invertir. Debemos estar fallando en eso, porque mientras hay preocupación por el empleo o porque haya más industria, no logramos demostrar o no se logra transmitir el daño que se hace en cada uno de los conflictos. La pesca el año pasado, por ejemplo. De la pesca ni que hablar, del puerto ni que hablar. O sea, uno ve un conflicto en el puerto donde no lo logra entender, no lo logra comprender, y el daño que se le hace al país es impresionante. ¿Faltan límites? Eso va a depender del gobierno. Yo creo que el país el Uruguay es un país que se desarrolla, que cree mucho en el diálogo, ¿no? Creo que esa es la vía, es el diálogo. Pero creo que los actores que somos responsables de llevar adelante ese diálogo, tenemos que madurar, tenemos que cambiar en la forma en que nos relacionamos para tener un diálogo sin conflicto y entender que el conflicto es un obstáculo para el crecimiento en el sector industrial. Por eso pregunto, ¿no? Porque Uruguay últimamente se ha generado como un país de, establecemos una mesa de diálogo, el diálogo todo diálogos, ¿no? Pero es como que falta acción y quizás no entiendes que allí faltan algunos límites, porque por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿no? Esencialidad de una actividad como es la portuaria, comprometiendo la actividad, la economía del país por un conflicto, que bueno, tendrán sus razones a tratarse, pero creo que se llegan a extremos que no se ponen límites y me parece que los empresarios esperarían otra cosa. Sin duda no quiero caer en un solo tema porque ha pasado en diversos sectores, ¿no? Pero si alguien pudiera medir el daño económico que ocasionó el paro en el puerto, si alguien lo pudiera medir, hay algunos números en la vuelta. Pero hay daños que muchas veces no se ve o no pasa en la discusión, no pasa mediáticamente. Pero barcos que tenían que tocar el puerto que decidieron no parar, conectividad que se pierde, mercadería que estuvo almacenada en el puerto generando costos para la empresa. Industrias que estaban esperando materias primas que no han llegado, que han tenido que esperar, la imagen que genera el país, porque si mañana una línea de barco decide no venir a Montevideo porque siempre hay problemas o le queda un barco parado muchos días acá y decide cambiar su ruta o decide ir a Buenos Aires,
eso es un daño muy grande y es un conflicto que no se entiende, que no se comprende. Entonces, vuelvo atrás y hoy te hablaba de qué país queremos ser, de qué país vemos en el mundo que nos gustaría ser, qué países vemos desarrollados, donde sus trabajadores tienen buenas condiciones de trabajo, donde ganan buenos salarios, donde la gente vive cada vez mejor. Y vos en esos países no ves la conflictividad laboral que vos ves acá. Por razones inexplicables. Entonces, pues estamos hablando de a veces conflictos en empresas que están al día, que pagan salarios muy buenos, que pagan por arriba de los laudos, donde hay negociación, donde hay respeto sindical. Entonces, yo creo que esa es la gran transformación que también tenemos que hacer si es que queremos crecer como país y como industria, ¿no? Allí preguntar, ¿no? ¿Cuál es la fortaleza hoy de la industria nacional? Bueno, yo creo que la fortaleza nuestra es la imagen que tenemos a nivel país. El Uruguay es respetado a nivel internacional, se ha logrado una estabilidad política y económica a lo largo del tiempo, eso genera confianza. Somos muy buenos proveedores de materia prima y la primer transformación de esa materia prima creo que es muy reconocida en el mundo. Entonces la industria que transforma materias primas elaboradas en el país creo que tiene ventajas competitivas en cuanto al producto muy buenas. Ya digamos que son las que veo como mayores fortalezas del país, ¿no? La discusión productividad-competitividad, ¿cómo la has leído? Que se viene dando entre empresarios y el aparato político, de alguna forma. Yo creo que ahí hay cosas que se mezclan. Que tenemos problemas de competitividad, no hay duda. No hay nadie, no hay sector que pueda negar los problemas de competitividad que tiene el Uruguay. Sí, somos competitivos en calidad, como tú mencionas. Claro, exacto. Vos podés tener muy buenos productos, por ejemplo, hoy la carne es reconocida, la carne uruguaya en el mundo, entonces tiene eso, ¿no? Ahora, en cuanto a los costos, en cuanto a los problemas de producción, ahí es donde nosotros tenemos esas dificultades. Nombramos hoy el atraso cambiario, los problemas que tenemos de tipo de cambio, los costos energéticos, los costos de mano de obra y conflictividad laboral, todo eso es lo que va restando competitividad. Creo que esas son las dificultades que tiene la industria a la hora de competir. Y después tenemos un problema de productividad, que muchas veces a nosotros nos pasa mucho en industrias que son multinacionales, que tienen las mismas plantas instaladas en el Uruguay que en otros países, y nos muestran la producción, que la misma planta con la misma capacidad de gente está siempre en producción por abajo del resto de sus países. Y eso es algo que también tenemos que trabajar bastante, ¿no? ¿Qué pasa allí? ¿Por qué hay tanta diferencia? Depende cada una de las plantas, pero muchas veces tiene que ver con el personal, la mano de obra y estos problemas sindicales que generan cortocircuito en estas empresas. Vamos a hablar en el próximo bloque para hacer un cierre y puesta a punto de este diálogo con Leonardo García, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, que venimos hablando, haciendo una puesta a punto de la industria nacional. Vamos a una pausa y ya venimos. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pasate a Hidro. ¿Sabías que para cobrar solo necesitas tu celular? Sí, descarga la app Bro a Mano Comercios y transforma tu celular en un POS. No tiene costos fijos de arrendamiento y podés cobrar a cualquier tarjeta sin importar su institución financiera. Cobra donde y cuando quieras. Registrate en eBro y descargala. Por más información visita nuestra web asistencia.bro.com.uy. Bro a Mano Comercios. Si está a mano, es más fácil. Banco República, nuestro banco país.
Continuamos en Empresarios de Acá y el diálogo es con Leonardo García, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay. ¿Cuándo fue nuestra primera entrevista? Fue hace algunos años ya, no la recuerdo, 2017 creo, por allí. Hace bastante, sí, puede ser. Sí, pero en tu rol de empresario solamente. Sí, No. porque yo en realidad empecé mi carrera gremial, digamos, en la Cámara del Plástico. Ajá, y bien. después fui vicepresidente. Yo no sé si fue como vicepresidente de la Cámara, pero creo que fue con algún rol de mi empresa o alguna actividad que había hecho de economía circular, algo de eso. Y allí hiciste carrera y ya hoy en la presidencia, bueno, ¿cómo te lleva este rol? Porque digo, uno se pregunta, ¿no? Con una actividad gremial tan importante, representativa, que además uno tiene que atender su propia empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo hace ese mix? ¿Cómo se organiza? ¿Dónde es la oficina del día? ¿O son varias? No, es muy difícil. La oficina pasa a ser el teléfono, Bien. como en la mayoría de las personas el día de hoy. No, pero la Cámara es muy demandante, ¿no? Claro. En la Cámara estamos hablando de una gremial muy importante, muchos años de historia, con mucha representación, con mucha repercusión. Agrupamos muchas gremiales muy distintas, con lo cual el trabajo es permanente. Entonces, la verdad que es muy demandante. Pero bueno, tengo muy buen equipo dentro de la Cámara. La verdad que sin el equipo que tiene la Cámara sería muy difícil poder asumir la presidencia y estar en todos los temas. Así que creo que eso es lo importante, construir equipos, ¿no? Como en cualquier negocio, en cualquier empresa, lo importante son los equipos y los equipos son los que te dan esa confianza, esa seguridad, para poder liderarlos de la mejor manera, cada uno con su impronta. Allí hablando de equipos, hablamos de personas. Y lo que es hablar de personas, vinculado por supuesto al sector empresarial, es hablar de empleo. ¿Cómo es, o cuál es, mejor dicho, la perspectiva de generación de empleo para este año, para lo que es la industria? Venimos de tasas aceptables en lo que es desempleo, pero que empiezan a prenderse algunas alertas amarillas. ¿Allí está dentro de esas alertas la industria? Mirá, nosotros veníamos, creo que hubo 10 años de caída de empleo, que tocó piso en el 2020, si no me equivoco. Ahí hubo algunas medidas con la pandemia que lograron, la verdad que se tomaron algunas medidas muy rápidas que ayudaron a que no se siga perdiendo empleo. Se estancó ahí en 165.000 puestos laborales en la industria y hemos tenido alguna caída en el último año, menor, pero andamos en 160.000 puestos de trabajo. Y yo te diría que vemos una situación bastante planchada. Todos los índices en realidad están muy relacionados, ¿no? Si vos tenés un crecimiento muy parejo, muy pobre, casi estancado, muy difícil que generes empleo. Si vos no tenés grandes inversiones, es muy difícil que se genere empleo. Entonces, yo creo que todo está bastante relacionado, ¿no? Allí, Leonardo, con lo que respecta, por ejemplo, a lo que son reuniones que tú mantienes con empresarios de distintas industrias y también a título personal como empresario en sí que tú eres, ¿cuáles son los temas de agenda que se mencionan allí que de repente no han sido objeto de esta conversación o quizás sí, pero que forman parte de preocupaciones u ocupaciones de los empresarios? Mira, te diría que cuando hablo con los empresarios lo primero que comentan o sus preocupaciones es el diálogo permanente con el gobierno. Y ahí te diría que estamos muy bien, ya sea a nivel de presidencia o con los distintos ministerios. Con el Ministerio de Industria tenemos un diálogo permanente, tanto con la ministra como con el director de Industria. Lo mismo nos pasa con el Ministerio de Ambiente. Ministerio de Economía hemos tenido muy buen diálogo. Entonces, por ese grado, nosotros le transmitimos a nuestros socios y a otros empresarios que el diálogo es muy bueno, muy fluido.
Generalmente la segunda preocupación pasa a ser cuando se tira algún tema arriba de la mesa que genera cimbronazos o preocupación por cambios en la regla del juego, que muchas veces asustan porque pueden afectar aún más la competitividad. Por ejemplo, recientemente. Los últimos que salieron sobre impuestos nuevos, sobre aumento de la carga impositiva, sobre reducción de la jornada laboral. Esas son cosas que asustan, que preocupan, porque al no estar en una buena condición la industria, tirar cualquier tema de estos va en contra del aumento de las inversiones. Eso es lo que hay que entender. A veces alguno se despierta así, tira alguna idea arriba de la mesa y no sabe del otro lado el efecto que está causando, que es perjudicial y va en contra de lo que se busca. No sé, cuando se quiere limitar, a veces se piensa que limitar la salida de una empresa no tiene consecuencias. Uno cuando cierra una puerta o la quiere cerrar, esa misma puerta es la que sale la empresa, pero es también la que mira para entrar. Entonces, cuando estamos cerrando una puerta o queremos cerrar una puerta, también es un cierre para la entrada. Y eso hay que saberlo. Yo creo que esas son las grandes preocupaciones que han pasado más que nada en el último año. Y después temas generales, mucho de lo que hemos mencionado en esta entrevista. Hoy una gran preocupación es el costo energético. Creo que tenemos mucho, el país tiene mucho para trabajar en costo energético comparado con la región. Uruguay ha hecho en los últimos 15, 20 años una transformación muy importante en su matriz energética, con más que nada vinculado a energías renovables, pero eso no resultó siendo un beneficio en la baja del costo energético para las empresas. Si bien uno mira qué pasó con la energía y dice, cambió la matriz energética del Uruguay, ya no tenemos dependencia de otros países, generamos energías renovables, pero el costo de las empresas sigue siendo el mismo, sigue siendo mayor y el más caro de la región. Entonces creo que ahí sí, en forma urgente, el Uruguay tiene que trabajar. Con respecto a lo que, no menores, a lo que mencionabas de lo que es nuevos impuestos que se han implementado y que se han dado también mucho, obviamente, a conocer en detalle, obviamente que después de la aprobación del presupuesto nacional. ¿Sientes que el empresariado en general está como una especie de stand-by, esperando a ver qué pasa y cómo evoluciona el año? Porque de alguna forma quizás sienten que también cambian un poco las reglas de juego, porque se había prometido no aumentar impuestos. Mira, yo eso no te lo puedo afirmar, pero sí que a la hora de tomar decisiones uno mira todo, analiza todo. Particularmente no conozco ningún proyecto que esté esperando a ver qué pasa. No te puedo afirmar eso. Pero sí, todos miramos todo lo que se habla, todo lo que se dice, y a la hora de tomar una decisión, todo pesa. Y vamos de vuelta, estamos hablando, se está hablando, quieren poner arriba de la mesa temas de cómo generar más ingresos para el Estado, pero lo que nos preocupa es que no escuchamos a nadie hablar de cómo hacemos para bajar los gastos del Estado, que es ahí donde Uruguay creemos nosotros que tiene que trabajar. Por suerte, vos mirá lo importante que a veces son las declaraciones, que cuando salen estos temas, el que transmitió mucha tranquilidad para el empresariado fue el ministro de Economía, cuando dijo que Uruguay no estaba estudiando agregar, aumentar impuestos como los que se estaba hablando. Bueno, pero de todas formas allí se incorporó el impuesto mínimo global, otros cambios tributarios, cambios en la COMAP, entonces eso de alguna forma también puede inquietar, ¿no? Decir, bueno, voy a esperar a ver qué más se viene. O me pongo en el rol, por ejemplo, de empresario, ¿no? Hasta la hora de decir contrato personal. Sí, sí. Sin duda, sin duda. Como te digo, esto nos pasa en la vida, en las decisiones que todos tomamos, sea para una empresa o para nuestra propia vida.
cuando hay una incertidumbre o cuando se empiezan a generar incertidumbres, uno tiende a paralizarse y ver qué pasa. Pero bueno, así estamos. ¿Es una charla o es un tema de agenda que entiendes con buenas raíces o es algo que de repente se va a dejar pasar, el tema de la reducción de la jornada laboral? No, yo creo que hay un movimiento dentro del país que lo tiene como un objetivo. ¿El PIT-CNT? Sí, pero bueno, nosotros estamos muy convencidos, muy seguros y tenemos muchos fundamentos del daño que le puede causar al país en general para hacerlo aún más caro y a la industria ni que hablar, ¿no? Leonardo, si tuvieras que finalizar con una recomendación para alguien que quizás quiere emprender, ¿no? en un proyecto industrial, ¿no? ¿Qué le dice el presidente de la Cámara? Bueno, a mí me encantan los emprendimientos, trato de ayudar desde la Cámara mucho con los emprendedores. Yo admiro a cada uno de los emprendedores. Lo primero que le diría es que se acerque a la Cámara, que nosotros tenemos un montón de servicios y trabajamos mucho con emprendedores y muchas veces lo que hacemos es tratar de allanar el camino del emprendedor por nuestras vinculaciones, por acercarle y trabajar con algún empresario que ya pasó por esos estadios y lo puede ayudar al emprendedor. El año pasado creamos una comunidad MIPE que apunta a agrupar a lo que es micro y pequeñas empresas y que ellos se vinculen, se relacionen y creo que eso es muy positivo para el emprendedor industrial. Y bueno, le diría que trabaje mucho. Yo creo que lo saben. El emprendedor en cualquier país y más en el Uruguay, en vez de trabajar menos horas, la única forma de crecer, de desarrollarse y de triunfar en un mercado tan competitivo es trabajando cada vez más. Lo mismo que le pasa a los países. No hay países que crezcan trabajando menos. Los países que crecen son aquellos que cada vez trabajan más. Y al emprendedor le pasa lo mismo. Pero le puedo asegurar a cualquier emprendedor que cuando triunfa, cuando le va bien, la gratificación de eso no tiene precio. O sea, eso es lo importante. Muchas veces me pasa con emprendedores, sobre todo de alimentos, que cuando logran ver en una gran superficie su producto, la gratificación que tienen, la alegría que tienen es inmensa. Y ni que hablar cuando alguno logra exportar, cuando hace su primera exportación. A veces para las empresas grandes, una exportación más, una exportación menos, no le mueve el abanico, pero para un emprendedor cuando logra colocar un producto después de muchos años, mucho sacrificio, muchas horas metidas atrás, logras poder lograr una pequeña producción en otro país, la gratificación, la alegría es inmensa. Bien. Así que bueno, eso. Ahí aconsejó el presidente de la Cámara de Industrias y Leonardo empresario. Sí, claro. Los dos, indisociables. Sí, es una sola persona. Todos somos uno. Bien, Leonardo García, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, muchas gracias por estos minutos. Es un placer tenerte aquí y doy fe de esa vasta agenda que tú tienes y que has tenido muy sobrecargada el año pasado y que bueno, que dé sus frutos. Muchas gracias. Te agradezco a vos. Porque el programa le da una oportunidad a muchos empresarios y sobre todo a industriales de tener un lugar donde exponerse, donde contar lo que cada uno hace y eso es muy importante porque yo creo que también es algo que tenemos que cambiar los empresarios en el Uruguay, es contar un poco más lo que hacemos y lo que estamos haciendo en favor del país, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias.